Bueno, ahora vamos a ver la prehistoria. El paleolítico, este es el periodo más largo de la prehistoria humana, para séptimo básico, con el objetivo de conocer las principales etapas de la evolución humana. Tenemos que hace 2.500.000 años o 3 millones de años fabricaron las primeras herramientas de piedra. Como vemos acá, son de piedra. Este hito tecnológico dio inicio al paleolítico o la edad de piedra, el hito de fabricar herramientas de piedra, y se divide en tres subperiodos. El paleolítico inferior, que es el más antiguo de todos, que duró desde el año 2.800.000 al 250.000 antes de Cristo, por eso sale con el número negativo como lo había explicado, porque será antes del año cero. Las primeras herramientas eran de piedra tallada, fabricadas con pocos golpes y para uso inmediato, es decir que simplemente golpeaban la piedra para sacarle algo de filo y solamente lo usaban en el momento y después la desechaban, no las guardaban ni las dejaban para futuros usos. Aparecen hace 1.700.000 años las piedras talladas de dos caras, usadas como hacha de mano, que son las que tienen los dos lados tallados, si se fijan. El paleolítico medio, que es desde el año 250.000 al 30.000 antes de Cristo, las herramientas son ahora más pequeñas, existe un poco más de producción y se producen hachas de mano, raspadores, cuchillos y puntas de lanza, como vemos ahí en ese dibujo. El paleolítico superior, que va desde el año 30.000 al 12.000 antes de Cristo, se ocupan piedras largas, estrechas y alargadas, cortadas como hojas para fabricar herramientas afiladas, como vemos acá. Y también se utilizan útiles de hueso o de asta, que son los cuernos de algunos animales, y como puntas de lanzas, agujas y anzuelos. Es decir, ya hay un trabajo superior para realizarlo con las piedras, con los huesos de los animales y también con las astas o cuernos de algunos ciervos. Las primeras sociedades humanas también surgieron en esta época, eran nómadas, es decir, que buscaban, como eran cazadores recolectores, y la pesca, buscaban los recursos y se agotaban en un sector, se movían a otro sector donde había más recursos y así seguían. Se organizaban en bandas. Como decía, la economía se basaba en la recolección, la caza y la pesca, es decir, recolectaban los frutos de los árboles, pescaban en el río y cazaban los animales del sector, y una vez que ya empezaban a escasear, simplemente tomaban sus cosas y se movían hacia otro sector. Eran sociedades igualitarias donde no había diferencia marcada entre los individuos, es decir, no habían líderes, o sea, no habían reyes, sino que todos harían más o menos lo mismo. Los hombres y mujeres trabajaban en conjunto por la subsistencia del grupo. Esta realidad que hablábamos antes pudo variar a lo largo de este periodo y entre comunidades, es decir, puede que algunos se hayan vuelto más sedentarios, otros fueran más nómades, puede que algunos grupos fueran más mayoritarios, otros más pequeños, pero la actividad predominante en todas las comunidades fue la recolección. Se basaba la dieta principalmente en frutos, semillas y raíces, con poca ingesta de sangre asociada a la caza esporádica de animales pequeños o a la actividad de carroña. ¿Qué quiere decir esto? Que encontraban animales ya cazados por otros y los cadáveres, y también ellos se alimentaban de esos cadáveres. Hace 400.000 años se comenzó a cazar grandes presas de manera regular. Aquí quedó mal escrito, pero presas, es decir, grandes animales. Si se fijan acá, por ejemplo, el mamut, se unían en grupos de caza y cazaban grandes animales. El salto cognitivo del Homo sapiens, la evolución cultural, siguió un ritmo similar a la evolución biológica, es decir, lenta y gradual por millones de años. Es decir, a medida que iban aumentando la masa craneal, es decir, la cantidad de espacio que tenían para el cerebro, la capacidad de poder correr, la forma bípeda, y más o menos la inteligencia siguió el mismo proceso lento
Pero se produjo en esta época una revolución cognitiva, es decir, que hace 70.000 años el Homo sapiens comenzó a pensar de manera distinta y adquirió capacidades cada vez más complejas, es decir, ya no iba al ritmo biológico, sino que su inteligencia superó lo que es la evolución biológica. Fue mayor, más rápida. Como vemos aquí, estaba la recolección, la pesca, la caza, el, la fabricación de herramientas y también empezó el arte. Y también, como vemos, las madres cuidaban a sus hijos. El Homo sapiens, gracias a este avance cultural, logra desarrollar el lenguaje, la ritualidad y las manifestaciones artísticas, estas últimas agrupadas bajo el nombre de arte rupestre. Aquí vemos, por ejemplo, muestras de arte rupestre. Las primeras sociedades humanas y su relación con el entorno. Los humanos siempre se han adaptado a su entorno, pero también lo han transformado mediante acciones y actividades para satisfacer sus necesidades. En el Paleolítico se practica la recolección y la caza, lo que los fuerza a llevar una vida nómade, determinada por su economía depredadora, y sus asentamientos son transitorios. Aquí vemos las distintas actividades que se realizaban en el periodo de la Edad de Piedra o Paleolítico. ¿Qué factores que influían para que el hombre se asentara en un lugar? Era la disponibilidad de recursos, la vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno, es decir, que no fuera muy vulnerable, y la fragilidad del medio ante la acción humana. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La disponibilidad de recursos, es decir, que se motivaban en gran medida la localización de los asentamientos por la necesidad de obtener recursos, ya sea animales para la caza, que tuvieran vida vegetal para poder recolectar los frutos, también la existencia de agua dulce, son necesarios para la vida primordial, por ende los asentamientos tenían que ubicarse donde pudieran encontrar esas tres cosas. La vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno. Los humanos son susceptibles de verse afectados por los fenómenos naturales de su entorno. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen lo que representa un tsunami, pero los terremotos, las erupciones volcánicas, los huracanes, los grandes incendios forestales provocados por rayos. Y a veces las medidas de prevención no son suficientes, por lo que nos volvemos vulnerables frente a los desastres naturales que les contaba y algunos otros más. Por ende, para poder buscar lo que era un asentamiento, trataban de ubicar lugares que no fueran muy susceptibles a esas amenazas. Y también la fragilidad del medio ante la acción humana. Los humanos afectamos desde siempre el entorno con nuestras acciones. Esto deja en evidencia la fragilidad del medio ante la acción humana. Por ejemplo, acabarse todos los recursos, la sequía, cazar todos los animales del sector. Eso también daña el medio, por ende los humanos tenían que moverse a otros lugares. Ahí tenemos un glosario de las palabras que más o menos ocupamos ahora para que ustedes lo copien en su cuaderno. ¿Qué quiere decir paleolítico? ¿Qué es nómade? ¿Qué es banda? ¿Qué es arte rupestre? Economía depredadora y asentamiento. Esas definiciones las copian ustedes en su cuaderno. Y eso es por la clase de hoy. Así que seguimos con la próxima clase la próxima semana.